Línea de Mega Noticias TVC al doctor Fernando González, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, es decir, de la CONAGUA. Doctor, le agradecemos que esté con nosotros y que nos otorgue estos minutos. Muchas gracias. Gracias por entrevistarme y estar en contacto con ustedes y su auditorio. Gracias a usted. Déjeme ser directa. ¿Ha habido un mal manejo respecto a las presas en nuestro país? ¿Qué nos dice al respecto? Mire, hay muchos mitos, especulaciones sobre este asunto. En el país tenemos un total de más de 6,000 presas. Y la primera presa que se construyó en México viene de la época de 1530. Y son indispensables para poder hacer un buen uso del recurso hidráulico, que en nuestro país se presenta con una altísima variabilidad. Podemos tener, como en este año, una zona donde tengamos una extrema sequía y por otro lado una zona donde tenemos inundaciones. Esta variabilidad hidrológica ha venido acrecentándose con el cambio climático y además el estrés hídrico lo generamos al ir aumentando la demanda. Nuestro país crece en actividad económica y crece también en población y esto va incrementando la demanda en distintas zonas del país. De tal manera que hoy en el territorio nacional tenemos con muy alto estrés hídrico más de la mitad del territorio. Y esto trae aparejado también una serie de conflictos. Al ir siendo el agua escasa, ya hay algunos conflictos que se desarrollan entre los usuarios de la parte alta de la cuenca y de las partes bajas, y entre los usuarios también en distintas partes del agua subterránea y del agua superficial. Doctor Fernando, ¿cómo está? Le saluda Alejandro Piñón. Me gustaría preguntarle sobre este balance que le comentaba Mitzi. ¿Qué tanta privatización del agua hay en nuestro país? ¿Cuántas presas son controladas realmente por el Estado mexicano? Hay una confusión en el término privatización del agua. En México, el agua es propiedad de la nación casi absolutamente en todo el territorio. No importa si es superficial o es subterránea. Es propiedad de la nación y le toca al Ejecutivo Federal administrar esta agua que es propiedad de la nación. Yo creo que nadie en su sano juicio en México está pensando en cambiar este asunto fundamental que viene de la Constitución de 1917. Y es un asunto histórico, nadie está pensando en que el agua pueda ser propiedad privada como es en otros países, como Chile, por ejemplo. Entonces, en México es propiedad de la nación y no hay ninguna duda. Donde hay una confusión es en el servicio que se presta de agua potable. No es en el recurso en sí, sino el costo de proporcionar el servicio. En ello tenemos una cantidad muy grande de pequeños operadores, en el país. Y una enorme mayoría de ellos son administrados por las autoridades locales, son responsabilidad de los gobiernos municipales. En algunos casos a través de empresas del Estado y en otros casos a través de las gestiones y de las autoridades municipales. Muchas veces los regidores de cada uno de los municipios son los que se encargan de ver que el servicio de agua potable llegue a los usuarios. Hay algunas poblaciones grandes, probablemente contados con los dedos de las manos, donde tenemos la participación de empresas privadas en la prestación del servicio. Entonces, una cosa es la propiedad de las aguas nacionales, Alejandro, que nadie pone en duda. Creo que es una gran cosa que el constituyente en México haya declarado la propiedad nacional de las aguas. Y por otra, el servicio de agua potable, que en su enorme mayoría se presta por empresas o por organizaciones de los estados locales, de las autoridades locales en los municipios.
Doctor, en últimos días, por ejemplo, en el estado de Tabasco, la iniciativa privada se ha pronunciado por hacer el manejo precisamente de presas y que además han señalado que ellos serían una mucha mejor opción para la administración. ¿Qué nos dice de ello? Mire, semanalmente en la Comisión Nacional del Agua hay una reunión de una comisión que se llama Comisión Nacional de Grandes Presas. En ese grupo se hace el análisis de cómo operar las grandes presas del país. En general se usa un monitoreo muy cercano del orden de 220 presas. Estas presas entonces están bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Agua y con la opinión del Comité de Grandes Presas. Hay una enorme cantidad de presas, le dije son 6,000, muchas de ellas construidas hace más de 100 o 200 años, y en muchas de ellas están administradas por sociedades de usuarios, algunas muy bien manejadas y otras no tanto, pero en general tenemos una gran diversidad de propietarios de la infraestructura, no del agua, propietarios de la infraestructura, algunos que datan desde hace más de 200 años. Doctor, pero a ver, si nos puede un poco aclarar, en este porcentaje que se cede quizá a particulares, digamos, ¿qué tipo de contraprestación obtiene el Estado y si realmente es un negocio redituable para México y no es que deje descobijados quizá a las comunidades que se benefician de esta presa? Mire, en el caso de Tabasco, la verdad es que tenemos 4 grandes presas, 2 de ellas construidas por la Comisión Federal de Electricidad, que son Peñitas, Malpaso, Angostura y Chicoacén. Entonces, 3 de ellas construidas por la Comisión Federal de Electricidad y una por la Secretaría de Recursos Hidráulicos hace muchísimos años, allá por los años 80. Todas manejadas por la Comisión Nacional del Agua, con la cooperación y coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces el Estado de Tabasco no tiene ese problema. En lo que se refiere al servicio de agua potable, hay costos de suministrar el servicio. Por decirle algo, hay que bombear el agua, hay que sacarlo de los pozos, o hay que bombearlo con el sistema Cuchamala, y eso tiene un costo. En general, esos costos los pagan de dos fuentes. Una son las cuotas y tarifas que pagan los usuarios, y la otra son los subsidios canalizados por el gobierno federal, por los estados y por los municipios. Y de esa manera es como se cubren los costos. En general, en todo el país tenemos déficit normalmente en que entre tarifas y entre subsidios no cubren con los costos principales del mantenimiento de los equipos. Es un asunto realmente serio en donde necesitamos ponerle como sociedad mayor cuidado al buen mantenimiento de todo el equipo hidráulico que da el servicio de agua potable a las ciudades y a las comunidades. Sin duda, doctor. Ahora, bueno, justamente de la palabra déficit que ha utilizado, pero quiero referirme al déficit de lluvia que se ha venido presentando, la sequía de 2019 en el caso de estados como Veracruz o en la que actualmente se tiene en la zona norte del país. Esta sequía o este déficit de lluvia, ¿cómo afecta a la operatividad de las presas? Mire, las presas son estructuras que se usan para regular las corrientes y el ciclo hidrológico, y es precisamente su función es que podamos tener agua. Por ejemplo, en la época de secas que no llueve, nosotros almacenamos el agua de la época de lluvias para poderla entregar de acuerdo con la demanda en cada uno de los sitios. Cuando hay época de sequías, normalmente hay restricciones
y no alcanzan los volúmenes que tenemos almacenados, y entonces esas restricciones se van aplicando de tal manera que se puedan distribuir entre los usuarios y causen la menor cantidad de problemas en una cuenca hidrológica. Esto es lo natural, esto sucede prácticamente en todo el mundo, pero especialmente en las zonas donde tenemos mayor variabilidad de la hidrológica, que es precisamente la zona donde se encuentra el país. Y esto además se va acrecentando a medida que aumenta el estrés hídrico y la demanda, y a medida que tenemos mayores efectos del cambio climático. Doctor Fernando, cuando habla usted de este tema de las sequías, quizá el poco flujo que hay en algunas presas, también tiene que ver la infraestructura. ¿Qué tanto Conagua invierte en modificar la infraestructura de estas presas que usted hacía referencia? En algunos casos, pues llevan años, centenares de años ya funcionando. Mire, yo creo que tenemos un déficit de mantenimiento de toda nuestra infraestructura hidráulica y particularmente las presas. Recientemente organizamos una serie de webinars precisamente sobre las presas, su utilización, su aprovechamiento y la seguridad de las mismas estructuras. Y básicamente en toda América Latina y el Caribe quedamos en un acuerdo los que participamos en los webinars de que necesitamos mayores recursos para poder mantener adecuadamente una infraestructura hidráulica que se ha venido construyendo por siglos en el país. Entonces creo que necesitamos ponerle mayor atención a tener un fondo completo para poder mantener la seguridad hídrica del país y la seguridad de las presas que tenemos construidas. Cuando usted mencionaba hace unos momentos a la presa de Peñitas, ubicado en Chiapas, si no corríjame doctor, este desfogue del cual se ha hablado en los últimos días, ¿qué tanto pudiera llegar a perjudicar a las comunidades que se encuentran aguas abajo? Mire, si no tuviéramos el conjunto de las 4 presas que le dije en el río Grijalva, tendríamos daños mucho mayores por las avenidas de los ríos, especialmente de la parte alta del Grijalva. Las presas regulan y hacen que puedan manejarse las crecientes de los ríos con menores daños en la infraestructura de aguas abajo. Pero también hay ciertas ocasiones en donde no es posible regular las precipitaciones, que son muy grandes, y entonces tenemos que hacer algunos desfogues, usar las obras de excedencia de las presas, de tal manera de mantener la seguridad de los sistemas. Hasta hoy en Tabasco, este año, no hemos tenido daños graves por el desbordamiento de los grandes ríos. Podría tenerse en el futuro, pues sí hay una cierta probabilidad de tener daños, pero insisto que las presas son parte de la regulación y parte del control de las inundaciones en las grandes cuencas. Doctor Fernando, me gustaría preguntarle sobre este tema del estrés hídrico, este panorama que nos muestra en las condiciones en las que está nuestro país. ¿Qué tantas reservas tiene México en las presas internacionales? Se habla de un déficit histórico también respecto a estas reservas internacionales. No tengo la cifra exacta en este momento, pero sí hay almacenamientos que son bajos relativamente comparados con la historia. Bien, doctor, pues usted sin duda nos ha dado un panorama respecto a cómo se está manejando esta situación de las presas. Creo que yo me quedaría con la falta de mantenimiento que pues se le debe de dar y en algunos casos no se ha dado. Todavía creo que quedan algunas dudas, doctor, pero pues bueno, hay que estar atentos y vigilantes. Creo que sí, creo que la infraestructura hidráulica del país es un tesoro que se ha construido por muchos años. Yo diría en México desde la época de la conquista, desde antes, desde la época
anterior a la llegada de los españoles. Hay una infraestructura hidráulica que se ha construido con los años, que es muy valiosa y que necesitamos conservarla. Hoy en día estamos haciendo poco para poderla conservar y mantener la seguridad de nuestras presas. Creo que se requiere hacer eso y se requiere construir más presas. Más presas sí, pero bien hechas, resolviendo los problemas de reacomodos, que son siempre muy penosos en las comunidades, resolviendo los problemas ecológicos, que eso motiva en algunas ocasiones, pero requerimos, para poder aprovechar nuestros recursos hidráulicos en una zona hidrológicamente tan variable, necesitamos poder tener almacenamientos confiables. Creo que hacia allá tenemos que ir. Bien. Doctor Fernando González, le agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Mire, existe preocupación, ya le digo, en el sector agrícola tras bajas captaciones del sistema